Bueno, vamos a iniciar entonces con el análisis de esta semana. Una semana bastante particular. Bien, voy a pasar a compartir pantalla. Creo que acá ya está todo. Bien. Bueno, primero que todo, como siempre, bien, vamos a iniciar viendo un poco la parte macroeconómica. Vamos a ver qué noticias fundamentales tenemos esta semana. Bien, esta semana tenemos, a ver acá, esta semana, súper interesante para tener en cuenta. Voy a silenciar acá esto, así no molesta. Bien. Bueno, este tema de Japón, ahora lo vamos a tocar bien. Primero vamos a ver un poco todo lo que tenemos para esta semana. Tenemos, bueno, día lunes fue hoy, ya pasó. Tuvimos PMI del dólar y no mucho más. Bueno, lo mismo respecto de la libra, como noticia importante. Después de eso tenemos día martes. Bueno, decisión de tipo de interés del australiano. Esto es importante eh, obviamente, para pares de Forex que estén correlacionados con el australiano, bien, ya sea AUD USD, AUD JPY o cualquier par de Forex contra el australiano. Es una noticia bastante importante la decisión de tipos de interés, bien. Después tenemos exportaciones, importaciones, balanza comercial del dólar, bien, nada relevante, nada de alto impacto. Día miércoles, por lo que vemos, también bastante tranquila. Como noticia fuerte, tres toritos tenemos casi al cierre de la sesión de Nueva York: inventario de petróleo, inventario de crudo, que tampoco es que mueva demasiado el mercado de Forex. Día jueves, peticiones de subsidio, bien, como todos los jueves. Nada demasiado importante. Y día viernes, ni una sola noticia de tres toritos de alto impacto. Así que podemos decir que va a ser una semana a nivel fundamental tranquila. Bien, a nivel fundamental no tenemos ninguna noticia de alto impacto de la cual preocuparnos o estar al tanto necesariamente. Bien, ahora, ¿qué sucedió acá con el tema del yen japonés? Bueno, eh, tuvimos una semana bastante movida, bien, por lo que habrán visto. Básicamente, voy a cambiar acá esto, le voy a poner cuál es el tema que venimos usando. Bien, para poder ver un poco mejor el gráfico con fondo blanco. Por lo que habrán visto, no sé si estuvieron al tanto, bien, imagino que sí, de que realmente se derritió el mercado, un montón de mercados, el S&P 500, una caída bestial, casi 500 puntos desde el jueves. Una caída en picada fuertísima. Lo mismo con el Nasdaq. Bueno, en sí todos los índices, bien, si lo vemos en diario, abrió con un gap bajista bestial el Nasdaq. El S&P 500 lo mismo. Dow Jones también. Caídas muy fuertes, bien, que si bien entendemos no es más que una corrección de la tendencia en general, es una caída muy fuerte. Lo mismo con el oro. Bien, bueno, el oro tuvo una caída fuertísima y ya se devolvió casi la mitad de lo que había bajado. Un 3% en un día. Es una bestialidad. Es más, si lo contamos toda la vela diaria completa, una caída de casi un 4%, 3,8, casi 3,9% en un solo día en el oro es fuertísimo. Bien, lo mismo con el dólar. Lo mismo con el dólar. Bien, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que
además de un atentado que hay, bien, atentado, bueno, no está mal dicho, de que muy probablemente Estados Unidos entre en una recesión, bien, entre en recesión económica, eh, eso es algo que sería altamente negativo. Otra cuestión que estuvieron sucediendo, además de temas de conflictos bélicos fuertes, bien, que no es algo nuevo, pero está acrecentándose cada vez más. Algo que estuvo sucediendo es que Japón subió los tipos de interés. Japón venía durante muchísimos años manteniendo una tasa de interés de un 0%. Y ahora, desde esta semana, tenemos un yen japonés con una tasa de interés de un 0,25%. ¿Esto qué quiere decir? Que antes los inversores estaban como pudiendo pagar justamente cero intereses por los yenes japoneses que usaban. Por ende, se estaba usando como moneda de inversión muy fuerte el yen japonés. Ahora, al subir los tipos de interés a 0,25, eso quiere decir que todos los inversores o personas que utilicen yenes japoneses van a tener que pagar una tasa de interés, al subir los tipos de interés, una tasa de interés más alta de la que venían pagando, que era cero, era inexistente, ahora existe. Por ende, la gran cantidad de grandes inversores lo que hicieron fue retirar parte de su patrimonio que tenían invertido en distintos activos que se aprecian a lo largo del tiempo, los retiraron para justamente devolver estos yenes japoneses. He ahí que vemos esta fuerte caída en los dólares, bien, una caída del dólar entre el viernes y hoy de un 2%, bien, nada excesivamente catastrófico, pero algo que no es muy usual, bien, vean el tamaño de todas las velas que tuvimos, desde este jueves hasta acá, por ejemplo, ¿no? Todo este cuadrado. Son velas que no son demasiado grandes. Y si vemos hacia atrás, bueno, tampoco, excepto en noticias en días importantes como IPC o NFP. En cambio, acá, en 2 días vemos un movimiento fuertísimo. Lo mismo en las acciones, bien, con caídas de casi un 9% el SP500 en 3 días. Básicamente la economía de los Estados Unidos, la principal fuente de economía de los Estados Unidos, que es el SP500, una caída de casi un 9% en 3 días es muchísimo. En Nasdaq, en oro, bien mismo, inclusive en Bitcoin, una caída fuertísima. Una caída fuertísima. Justamente por este motivo, de hecho, vamos a ver algún gráfico con el yen japonés. Por ejemplo, el dólar contra el yen japonés y vemos esta pedazo de caída que les estoy comentando. Bien. Vean el tamaño de todas las velas diarias en comparación de las velas diarias que tuvimos en estos, desde hoy hasta la semana más reciente, la semana pasada. Una caída bestial. Bien, por eso digo que hay que estar un poco atentos, que si bien no tenemos eventos macroeconómicos fuertes, podemos tener una volatilidad en el mercado fuera de lo usual, lo cual a nosotros como traders nos es muy beneficioso. Bien, obviamente si nosotros tenemos un mercado sin volatilidad, no podemos hacer nada. Bien, en cambio, con este tipo de movimientos es que se pone muchísimo más interesante. Bien, no me voy a poner a analizar el dólar contra el yen japonés, pero por ejemplo vemos que toda esta caída nos permite un posicionamiento súper interesante en este punto. Mismo si tenemos la eliminación de este low y una confirmación a compras, podemos estar teniendo posicionamientos swing súper interesantes, bien, para que lo tengan en cuenta. Si bien no sería mala la idea de no operar, hay que estar atentos ya que se pueden dar posicionamientos estratégicos muy interesantes en esta semana, producto de todo esto que estuvo sucediendo. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar a analizar el dólar. Yo acá tengo un montón de líneas. Bien, de momento no me interesa que se pierdan el foco en estos términos que tengo por acá. Bien, son distintas maneras de nombrar lo mismo que venimos nombrando en cada análisis, así que lo voy a
Únicamente me gusta tenerlo en inglés porque me gusta practicar mi inglés, nada más. Bien, pero vamos a ver qué es lo que tenemos en el DXY en semanal. Bien, el DXY en semanal viene súper interesante. Vemos que justo con el día de hoy el precio se llevó esta liquidez que tenía pendiente por acá, digamos. No es que era un objetivo de liquidez pendiente como tal, pero sí era un objetivo el cual el DXY podía venir a eliminar. ¿Por qué? Porque es un low semanal justo por debajo de una zona fresca con un imbalance justo por encima de la zona y por debajo del low estructural. Bien, lo cual quería decir que podía ser eliminado. Bien, si una vez el precio llegó a esta zona, bien, que esta era una zona también probable, una zona perfectamente válida, teníamos toda esta zonita donde el DXY vino de esta manera, generó un cambio de estructura en este punto, retroceso, nuevo impulso, bien, con un rompimiento de estructura acá, bien, un rompimiento de estructura acá, un BOS, un BOS. Eso nos valida esta zona como válida, bien, trazamos esta zona, bien, la vela contraria previa al nuevo impulso que genera el rompimiento estructural, el BOS, y lo testea exactamente en este nivelito de acá. Y una vez que lo testea, bien, lo que vemos es que el precio viene, tiene su correspondiente reacción. ¿Hacia dónde viene? Hacia llenar este imbalance y desde ahí cae, digamos. Esto era lo que nosotros nos nos resultaría lógico si es que esta zona de demanda justamente fuese a ser respetada. Sin embargo, más bien lo que hizo el precio fue tener una reacción, bien, y desplomarse. Por ende, falla en intentar hacer un alto más alto. Ahí me da a entender de que probablemente venga a eliminar este low y a testear esta zonita de acá abajo o a testear este imbalance, bien, a balancear un poco más el precio. Justamente al venir por acá y al testear esta zona, ¿hacia dónde vemos que rebota? El precio rebota justo. Bien. Esto me parece súper interesante a esta mechita de acá. Si yo lo marco literalmente perfecto, bueno, vemos que le faltó muy poco por llenar 100% esto. Recuerden, todo esto acá era un imbalance en el precio. Todo esto acá era un imbalance y el precio viene con esta mecha, llena prácticamente el 100% del imbalance y desde ahí sí se derrite. Elimina esta zonita de acá y ahí mismo es que nos encontramos actualmente en el precio. ¿Ok? ¿Qué vemos? Si yo marco por acá, vemos que desde acá inicia, bueno, yo acá está súper chiquitito, pero si lo leen dice FBGW, básicamente imbalance en temporalidad weekly, temporalidad semanal, bien, no es necesario complicarlo tanto, básicamente es todo un imbalance que vemos todo por acá. Tenemos un imbalance interesante, el cual, ¿qué pasa? Bien, tenemos un imbalance por encima, que es el de acá, y tenemos un imbalance por debajo, que es el de acá, al menos en temporalidad semanal. ¿Qué podría hacer el DXY? Bien, podría tranquilamente venir, balancear esto por completo, por la mitad al 50%, o aunque sea tocarlo, bien, por muy poquito, y desde ahí caer hacia este imbalance que tenemos todo por acá debajo, bien, ya que difícilmente esto quede así, quede esta ineficiencia, justamente como el precio lo dice, es una ineficiencia en el precio. Y el algoritmo que mueve el mercado está diseñado de manera tal de entregar y mover el precio de una manera eficiente. Por ende, las ineficiencias tienen que ser mitigadas para hacer eficiente justamente esta distribución del precio. Por ende, podríamos ver
o un DXY que caiga un poquito más y desde ahí tener un retroceso. Bien, vamos a ver justamente por todo esto que les mencioné al inicio de este Zoom. Vamos a ver cómo se ve la volatilidad. Podríamos ver una caída hasta esta zona y desde ahí un posible rebote, bien, un posicionamiento swing súper interesante, a mi parecer muy interesante para largos en dólares, para compras en los dólares. Y si no, para esta semana también podríamos ver quizá un DXY alcista hacia esta zonita del semanal y desde ahí una continuación en la caída, bien. Entendido eso, ahora sí vamos a pasar a la temporalidad diaria, bien. Vamos a pasar a la temporalidad diaria. Este imbalance en temporalidad diaria vemos que lo podríamos tranquilamente refinar un poco más así, de esta manera. Uy, ¿qué pasó? Lo podríamos refinar un poco más de esta manera, bien. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo como estaba, pero es perfectamente válido marcarlo inclusive hasta más por debajo. Yo lo voy a dejar de esta manera en semanal. Y una vez que el precio llegue acá, recién ahí lo voy a refinar. Esa es mi manera de hacerlo, ¿bien? Ustedes lo pueden hacer como quieran, lo pueden hacer con esta herramienta de acá. Marcar una línea negra quizá de esta forma. Y otra línea acá. Y ahí ya tener en claro dónde inicia el imbalance en diario, ¿bien? Lo pueden hacer como gusten. Yo de momento lo voy a dejar solo en semanal, ya que no me gusta tener tan rayado el gráfico. Esta zonita que tenía acá, el precio ya la eliminó, así que la voy a sacar. Y vemos que después de esta eliminación de acá, recuerden, siempre que el precio elimina liquidez de un lado, siempre lo que hace es ir a tomar liquidez del lado opuesto. Eso quiere decir que hoy se dio una oportunidad de intradía interesante por esta zona, muy probablemente sí. Bien, ahora vamos a ir a verlo un poco más a detalle. En diario tenemos mismo bias, primero alcista hacia este imbalance, bien. En diario podemos tener un poco más de refinamiento, podemos decir, bueno, hasta esta zona, que venga, balancee un poco este low de acá y desde ahí continuar cayendo, o que continúe cayendo hasta el imbalance y ahí un posicionamiento en compras también perfectamente válido. Vamos a ver en 4 horas que tenemos. Esto es lo que les comentaba, bien. En 4 horas después de la eliminación de este low de acá, vemos un patrón engulfing, un patrón envolvente, súper lindo, súper interesante. Acá ya de por sí podemos marcar esto de acá como nuestra zonita, bien. Nuestra zona de oferta más cercana es una zona de oferta muy barata, bien. Pero si el DXY nos da una confirmación válida en esta zona para ventas, se puede tomar. Bien. Vamos a ver una hora qué es lo que tenemos. Bien. Ese es literalmente la dirección que veo para el DXY. Vamos a ver en temporalidades más pequeñas si podemos ver alguna oportunidad para una compra. Bien, que les comentaba hoy a nivel intradía. 5 minutos. Bien, en 5 minutos vemos que la eliminación del low que teníamos acá, este low semanal, un punto de liquidez súper importante. Una vez que sucede, sí, nos da un cambio estructural en este punto. Retroceso. Sin embargo, fue un retroceso leve, fue un retroceso que difícilmente podríamos haber aprovechado. Creo que habrá sido a lo sumo un 50%. Y sí, efectivamente hizo un retroceso un 50% y desde ahí continuó subiendo. Bien. Igualmente nosotros no operamos el DXY, pero vamos a ver cómo se vio esto en pares quizá como el euro dólar, que sí lo operamos, ¿ok?
Si el precio eliminó un low semanal, el primer objetivo de liquidez más cercano que va a eliminar, obviamente, es el alto más cercano en 5 minutos, que puede ser este. Muy tranquilamente, mismo en una hora. El alto más cercano que tenemos en una hora, ¿cuál es? Este. Es más que probable que el eurodólar, antes de continuar cayendo, bien, elimine este alto de acá. Este ya lo eliminó. Justamente porque viene de eliminar un low semanal. Así que ahora va a ir a tomar liquidez del lado opuesto en temporalidades menores, por ejemplo, una hora. Entonces, entendido esto, vamos a pasar al euro dólar, a ver qué es lo que tenemos en euro dólar. Bien, euro dólar, no sé si recuerdan, hace ya bastantes análisis, bastantes semanas, inclusive meses, que estaba marcadito este imbalance de acá. Este imbalance súper chiquitito que había quedado en toda esta zona de encima en el euro dólar. Que vemos que al fin el euro dólar subió y llenó por completo esa ineficiencia. Bien, genial, genial, vemos que llenó esa ineficiencia exactamente. Uy, me confundí. Bueno, igualmente se ve con el rectangulito, ahí lo marqué con una línea negra. Vemos como esta semana, hoy mismo, el euro dólar subió y llenó esa ineficiencia. Y donde se está apoyando en toda esta zona de acá arriba, esta zona extrema. Que si lo invertimos, vemos un escenario similar al que vimos con el euro dólar. Vemos, con el euro dólar, perdón, con el DXY, una toma de liquidez por acá. Una toma de liquidez por acá. Y después de la toma de liquidez, encima en el euro dólar tenemos la confluencia de que se apoya en esta zonita y a su vez balancea esta ineficiencia que había quedado pendiente. Genial, hermoso, es un punto espectacular para una posible compra. Bien, ahora lo vamos a ver en temporalidades más pequeñas. Después, ¿qué es lo que tenemos en temporalidad semanal? Bien, en temporalidad semanal vemos que entre esta mecha y la mecha de esta semana justamente no hay ineficiencia alguna, el precio balancea por completo, donde se estaría formando una ineficiencia en el final de esta mecha. Así que vamos a dejarla marcadita, voy a ponerle un color, un azul, lo voy a poner, bien. Y lo voy a escribir acá si lo tengo cercano, le pongo FBG Weekly, bien. FBG Weekly, una ineficiencia en temporalidad semanal. Ahí estamos. ¿Por qué lo marco? Porque este va a ser el primer punto donde voy a esperar que el precio caiga, bien, para balancear un poco esta ineficiencia. De hecho, lo veo caer más. Bien, podría ser. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos más cercanos? Por un lado tenemos esta zona acá abajo, bien, y si vemos por encima, en el euro dólar, bueno, no hay mucho más, la verdad, por encima. Vamos a ver en temporalidad diaria, qué es lo que tenemos. En temporalidad diaria eliminó este alto de acá. Acá vemos que se llevó todavía más altos, justamente por acá, justo donde inicia el imbalance. Vemos que también elimina esos saltos, bien, así que por ende voy a eliminar todos estos para que no esté tan rayado. Vemos que toma estos saltos de por acá. Llena la ineficiencia, bien, llena la ineficiencia que tenemos todo por acá.
Y desde ahí vean como el precio viene, llena el imbalance, lo atraviesa por muy poquito y desde ahí se chupa todo, se retrocede, ¿ves? Hizo un mechazo, una toma de liquidez de estos saltos de acá y desde ahí, y desde ahí el precio se derrite nuevamente, ¿bien? Si refinamos un poco más dentro de la temporalidad diaria, vemos que todavía puede subir un poco más el euro dólar, ¿ok? Tiene una ineficiencia más, todo por acá. Y la última zonita extrema viene siendo esta de acá en diario, que también tiene un imbalance por encima, así que si quiere el euro dólar todavía tiene motivos para seguir subiendo. Bien, de hecho si lo complementamos acá con el DXY, vemos que el DXY también tiene motivos para caer, así como el euro dólar tiene motivos para subir. DXY con un imbalance por debajo, euro dólar con un imbalance por encima, así que muy atentos a eso. Vamos a ver qué podemos aprovechar para esta semana. Entendido el contexto, vamos a ir a 4 horas. Acá recuerden, acá se llena el imbalance semanal, así que vamos a ver si por acá tenemos alguna zonita o algo interesante en una temporalidad menor. Vamos a ir a 1 hora. Efectivamente tenemos esta zonita de acá, que vemos que es en apertura de Londres, en la sesión de Frankfurt. Toma Asia y sube, básicamente. Nuestro fiel amigo de toda la vida, el patrón, ahí la AMD. Acumulación, manipulación y distribución, retroceso, continuación de la tendencia. Tenemos una zonita acá también, pero está cara. Esta zonita está cara. Si medimos con una cuadrícula de Gann en el rango acá, está bien, se encuentra por debajo del 50%, pero considerando que el precio acaba de tomar y de llenar una ineficiencia semanal, esto más que seguro de que el precio lo va a venir a liquidar. Y vamos a ver, vemos que tenemos esta zonita, bien, si tomamos como confluencia también de que acá se llena el imbalance semanal, entonces suma un poco más de probabilidad. Vemos que a su vez también esta zonita que se dio en Frankfurt, en apertura de Londres, toma liquidez, toma la liquidez de hacia acá, toma todo esto. Así que es una zonita interesante, bien, es una buena zona. Vamos a ver si el precio da alguna confirmación para continuar comprando. Bien, si bien es cierto que estamos súper caros, también es cierto de que el eurodólar está alcista. Hasta que me diga lo contrario, el eurodólar está alcista. Por ende, lo mejor que podemos hacer es acompañarlo en la tendencia, y si cae hasta este punto y confirma compras, bueno, si quiere seguir subiendo, lo mejor que podemos hacer es aprovechar la tendencia y sumarnos. Bien, en este punto se podría haber aprovechado para vender, sinceramente, a modo de retroceso. Vamos a ver justamente si esto se podría haber aprovechado, si hay algo claro. Lo mismo, a ver, lo mismo si el eurodólar elimina esta zona, también podría llegar a eliminarla, y si confirma compras una vez que la elimina, mismo escenario, se puede volver a comprar, ¿ok? Se puede volver a comprar. En ese caso, bueno, podríamos ver si nos da un retroceso un poco más profundo, ¿ok? En este caso, si se diera un escenario así, no descarto la posibilidad de que suceda. Ya nos estaría más bien haciendo un impulso, retroceso, impulso, cambio de estructura. Podríamos esperar un retroceso profundo para sumarnos en ventas hacia estas zonitas de acá, bien, o inclusive toda esta zona.
sería perfectamente válido y desde ahí una continuación alcista hacia llenar toda esta ineficiencia que vimos en temporalidad diaria de acá. ¿Ok? Ahora vamos a ver esta toma de liquidez que vemos, que llenó la ineficiencia en diario, se dio hoy en noticias. Si no me equivoco, yo no pude operar a la mañana, pero si no me equivoco se dio en noticias y no fue algo claro, no fue un escenario intradía claro. El contexto fue muy claro, el contexto fue espectacular, tanto a nivel de DXY como a nivel del euro dólar, pero no en cuanto a la confirmación. Vemos que quizá en este punto fue el primer cambio estructural claro. En 5 minutos el precio dio un retroceso, pero nada demasiado grande, por encima del 50%, ni siquiera llegó al 70%. Tampoco si lo marcamos así, menos, así que hubiese estado un poco complicado tomarlo. Quizás si nos vamos a temporalidades de un minuto, un poco más scalp, acá podríamos haber dicho, bueno, acá sí, el euro dólar me hace un bajo más bajo. Ahí lo vemos, un bajo más bajo, acá. Pero era muy arriesgado. Vemos, viene, testea esta zonita extrema en un minuto y desde ahí continúa cayendo. Bien. Un escenario que, o sea, estuvo lindo, pero al ser en un minuto a veces es medio engañosa la temporalidad de un minuto. Me dibujó liquidez objetivo también, ¿ok? Hubiese requerido un poco más de experiencia tomar un trade así en un minuto, pero el contexto, digamos que nos daba cierto aval para quizá tomar una operación así. No es la más clara ni la más hermosa del mundo, pero hubiera sido válida justamente por todo el contexto que estamos viendo. Y esto se podría tranquilamente venir hasta, como vimos, si llena una ineficiencia en semanal, lo más probable es que venga a tomar liquidez del lado opuesto. Como vemos, se podría haber hecho algo así tranquilamente y extendíamos un trade un poco más de un 1.10 corriendo con una respectiva toma de parciales, ¿no? Mientras tanto.